Buenas tardes, hermanos y hermanas. Después de un pequeño break, hoy regresamos a nuestro estudio de este libro por D.A. Carson, Orando con Pablo, Praying with Paul. Y hoy vamos a comenzar mirando el capítulo 6, donde ahí vemos la oración de Pablo de Colosenses, capítulo 1, de los versículos 9 al 14. Si puedes, busquen sus Biblias ese pasaje, Colosenses capítulo 1, de 9 al 14. Y antes de leer el pasaje, nada más le quería comunicar a ustedes, especialmente a los miembros de Grace Baptist Church, que en los próximos días, Dios mediante, le vamos a dar un anuncio con detalles y con información de cómo y cuándo pensamos volver a reunirnos en personas, para que estén pendientes ustedes a ese anuncio. Ahora, Colosenses 1, voy a comenzar a leer en el versículo 3, porque esos primeros 6 versículos nos dan contexto de esta oración de Pablo. Entonces, voy a leer, voy a orar y vamos a comenzar el estudio en esta noche. Escuchen la palabra del Señor. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional para este estudio. Y dice así, Colosenses 1, versículo 3. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y crecimiento en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios le haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveran con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, una vez más por el privilegio ahora de ver y estudiar a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque estamos mirando las oraciones de Pablo, sigue siendo tu palabra, Señor. Tú moviste al apóstol a escribir estas palabras, a enviar esas cartas a estos creyentes, Señor, y hoy podemos beneficiarnos de él. Gracias, mi Dios. Usa tu palabra para trabajar en nosotros. Ayúdanos, Señor, a aplicarla a nuestras vidas, Señor, por medio del Espíritu Santo, para que podamos orar más de acuerdo a tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El plan para nosotros es mirar esta oración en las próximas semanas, hoy y la semana que viene. En los versículos 3 al 8, vemos que Pablo le da gracias al Señor por la iglesia en Colosenses, la iglesia de Colosenses. Y también vemos que él le dice a ellos, que él está orando por ellos. Vimos algo similar en la oración de Pablo de 1 de Tesalonicenses capítulo 2. Aquí, él menciona de que él está orando por ellos en el versículo 1. Y después vemos algunas razones por las cuales él está orando por ellos. Pero después de esos versículos, de esas palabras, vemos información bien importante en la primera mitad del versículo 9. Antes de llegar al contenido de la oración como tal. Entonces, el plan es, esta semana vamos a aprender unas lecciones del escenario de la oración, del contexto de la oración, aquí en la primera mitad del versículo 9. Y la semana que viene, Dios mediante, vamos a mirar el contenido actual de la oración en los versículos 9b, la segunda mitad del 9, hasta el versículo 14. Entonces, ¿cuáles son algunas lecciones que Carson señala en su libro en cuanto al escenario de esta oración, el contexto de esta oración? Primero, vemos que Pablo ora
por cristianos que nunca ha conocido en persona. Pablo ora por cristianos que nunca ha conocido en persona. Veamos que él escribe: desde el día en que los supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Desde que los supimos. En las otras oraciones de Pablo que hemos visto nosotros hasta ahora, él conocía a los creyentes a quien él estaba escribiendo. De hecho, él mismo plantó la iglesia en Tesalónica y él se tuvo que ir por la persecución, pero él la plantó, él conocía a esos cristianos. Pero aquí, Pablo está orando por un grupo de cristianos que él no ha conocido en persona. Él se ha enterado de ellos, supo de ellos por medio de Epafras, un cristiano que lo más seguro que él conoció durante su ministerio en Éfeso. Pero, aunque él no ha tenido ninguna interacción con ellos, Pablo le asegura que él está orando por ellos. Son como sus nietos espirituales, si lo podemos decir así. Él ora por ellos mientras se entera de ellos de parte de Epafras o cualquier otra persona, lo más seguro. Entonces, aquí vemos que esos cristianos han logrado en ser parte de la lista de oración diaria de Pablo. Y lo más seguro que mientras Pablo se va enterando de ellos, él escucha noticias de ellos. Esas noticias son como gasolina para sus oraciones para ellos. Los animan a seguir orando, lo anima a orar cosas específicas. Entonces la pregunta para nosotros es sencilla. Nosotros oramos diariamente para cristianos o iglesias que no conocemos personalmente. O solamente oramos por nuestras familias y nuestras amistades y nuestra propia iglesia. Y claro, yo no te estoy diciendo, ni Carson lo dice en su libro, nadie está diciendo que es malo orar por su propia familia, sus propias amistades y su propia iglesia. No, lo debemos hacer, somos llamados a hacerlo. Pero, como Carson dice en su libro, estoy de acuerdo con él. Si eso es todo por lo que oramos, entonces nuestras oraciones pueden ser un índice de cuán pequeño y egocéntrico es nuestro mundo. Como vemos aquí que Pablo parece que él oraba por estos creyentes de esta iglesia de Colosenses. Él oraba por ellos. Entonces orar por cristianos que uno no conoce es bíblico y es bueno. Es bueno orar por cristianos e iglesias que se encuentran en nuestra comunidad, en otra parte del estado o incluso alrededor del mundo. Y orar por ellos diariamente, regularmente. Una forma fácil para hacer esto, para ir creciendo en esto, es educarnos sobre creyentes y ministerios en nuestra comunidad y alrededor del mundo. Y mientras vamos conociendo más de ellos y sus ministerios, vamos a orar por ellos como el Señor nos lleva. Como Dios nos guíe, vamos a orar. Y si nos enteramos de peticiones de ellos, vamos a presentárselo al Señor para ellos. Esta práctica de orar por cristianos y iglesias que ni siquiera conocemos en persona es un buen recordatorio que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es simplemente los cristianos con quien adoramos los domingos, sino que el cuerpo de Cristo es un cuerpo que es mundial. Somos espiritualmente conectados con todos los cristianos alrededor del mundo, porque todos somos el pueblo de Dios, todos somos hermanos en la fe. Claro, nuestra prioridad es a los hermanos de nuestra propia iglesia, pero nuestros hermanos en la China o en Afganistán siguen siendo nuestros hermanos en la fe. Somos parte de la iglesia universal. Esta disciplina nos ayuda a ser cristianos que tienen la mente en el reino de Dios. Y nos ayuda no solamente a comenzar a ser así, pero a quedarnos con esa mentalidad. Es una buena mentalidad que debemos mantener. Nosotros no solamente queremos ver a Grace Baptist Church crecer y alcanzar a nuestra comunidad. Nosotros queremos ver a la iglesia universal crecer. Queremos ver al reino de Dios aumentar. Queremos ver la palabra del Señor predicada. Queremos ver la iglesia crecer en todos lugares. Una iglesia aquí mismo en Sunset Park, Brooklyn Baptist. Yo conozco al pastor personalmente, pero después de estudiar esto,
y preparar esta lección, el Señor me convenció, me puso en el corazón que debo orar por él diariamente. Y no solamente por él, pero por su iglesia. Yo no conozco a nadie de su iglesia, pero se encuentran aquí en nuestra comunidad. Y, y mi anhelo es que Dios no solamente salve a personas a través de este ministerio Grace Baptist Church, pero mi anhelo es que Dios use a todas las iglesias que estén predicando su palabra para alcanzar vidas, para ver a personas llegar a los pies de Cristo. Si Dios quiere usar a ellos para alcanzar a esta comunidad, hermanos, gloria a Dios. Esa es la meta, ver personas conocer a Cristo. Estamos en esto juntos, no es una competencia. Queremos ver a todas las iglesias dar fruto para la gloria del Señor. Y nosotros, Grace, tenemos misioneros y nosotros apoyamos a ministerios que se encuentran en otros países, en Bangladesh. Nosotros apoyamos a Tari y Jennifer en Nicaragua. Nosotros apoyamos a plantadores de iglesia en otros lugares. Hace poco escuchamos de Casey Kidd. Él está trabajando en la jungla de Perú con los Matsés. Entonces vamos a orar por esos ministros, esos misioneros, esos ministerios. Pero también vamos a orar por los cristianos y las iglesias con quien ellos están trabajando, aun si no lo conocemos. Otra cosa que puedes hacer para así dar gasolina a tu vida de oración, ¿verdad? Para animarte a orar por cristianos e iglesias que no conoces, es que te puedes apuntar a una lista de oración. Hay una página de internet que se llama The Joshua Project, el proyecto de Joshua. Y todos los días ellos envían un email con información sobre un pueblo que no haya sido alcanzado con la palabra de Dios. Y te dice cómo tú puedes orar por ellos. Y te dice cuánto cristiano hay, qué porcentaje de la población son cristianos. Entonces así puedes orar por la iglesia en ese país y también orar para que el Señor alcance ese país por medio de esos cristianos. Es una forma fácil para ir creciendo en esta disciplina de orar por cristianos e iglesias, aun si no lo conocemos. Pero nos tenemos que recordar que somos parte del pueblo de Dios. Y por eso debemos seguir el ejemplo de Pablo y orar por el pueblo de Dios alrededor del mundo con frecuencia, regularmente. ¿Qué es lo segundo que vemos aquí? Segundo, vemos que Pablo ora sin cesar. Pablo ora sin cesar. Hemos discutido esto ya en las otras oraciones de Pablo que hemos estudiado. Pero vemos que aquí Pablo lo menciona de nuevo en el versículo 9. Desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Si ustedes se acuerdan, esto no significa que Pablo se mantiene en un espíritu de oración. Muchas veces cuando nosotros o otras personas usan ese lenguaje, lo que realmente estamos diciendo es que lo voy a tener en la mente, pero eso es todo. Solamente voy a orar por eso cuando tomo un momento para orar o cuando me acuerdo orar por eso. Y no siempre es así. Somos capaces de orar mientras hacemos tareas en la casa, pero nosotros sabemos que orar implica que tenemos que ser intencional. Orar por algo, alguien, presentar algo al Señor conlleva intencionalidad. Y con Pablo vemos eso. Vemos que Pablo sacaba de su tiempo para orar regularmente para los cristianos. En Romanos capítulo 1 del 9 al 10 vemos que era una práctica de Pablo orar diariamente. Lo más seguro que lo hizo por lo menos 3 veces al día como era costumbre. Y aquí él está dejándoles saber a estos cristianos, a quien él nunca ha conocido en persona, que no solamente él ora por ellos, pero que él ora por ellos diligentemente, fielmente y con frecuencia. Él ora por ellos sin cesar. Y lo que Carson quiere enfatizar en su libro en este punto, no es que debemos orar sin cesar. Ya hemos estudiado eso y hemos aprendido esa verdad que es muy importante. Lo que él enfatiza aquí es que este pasaje implica que hay cosas por lo cual cristianos nunca deben dejar de orar. ¿Y por qué? Bueno, como Carson dice, yo estoy de acuerdo con él. La oración es el medio designado por Dios para apropiarnos de las bendiciones que son nuestras en Cristo Jesús.
Y nosotros como que ya entendemos esto y lo aplicamos, lo que somos cristianos. Muchos de nosotros le damos gracias al Señor cada vez que comemos. Le damos gracias a Dios por proveernos esa comida. Y muchos de nosotros oramos en la mañana o en la noche y le damos gracias a Dios por otro día más de vida y por su protección. De hecho, vemos esto en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Él mismo enseñó que Señor, danos el pan de cada día. Sabemos que Dios es nuestro proveedor, que Dios promete que Él nos va a proveer. Entonces, ¿cómo es que nosotros disfrutamos de la provisión de Dios? Bueno, Cristo nos enseñó, ora por eso. Dios usa nuestras oraciones para así realizar su voluntad en nuestras vidas. Otro tremendo ejemplo es que nosotros no debemos orar que Dios nos santifique más y que nos haga más como Cristo una vez cada 6 meses. No, si queremos ser más como Cristo y queremos crecer en santificación y queremos vivir de una forma digna del llamado que tenemos como hijos de Dios, debemos pedir al Señor eso en oración diariamente. Porque diariamente necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. Diariamente necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de nosotros. Eso es algo que dependemos del Señor diariamente, entonces vamos a pedírselo diariamente, vamos a orar sin cesar por esas cosas. Y cuando nosotros reconocemos nuestras necesidades diarias y oramos por ellas diariamente, entonces diariamente estamos dando una oportunidad a nosotros mismos a ver al Señor obrar en nuestras vidas, a verlo obrar en nosotros y a través de nosotros. Y hermanos, ver cómo Dios contesta nuestras oraciones, si le damos oportunidad para hacerlo, eso es bueno para nuestros corazones, eso es bueno para nuestras almas. Vamos a ir al Señor regularmente en la oración y así hay más oportunidad para ver cómo Dios provee para nuestras necesidades. Estas son los tipos de cosas que Pablo tenía en su mente cuando él le decía a los colosenses que él estaba orando por ellos sin cesar. Él estaba pidiendo al Señor que el Señor fuera a satisfacer sus necesidades diarias. Cosas que ellos necesitaban para sobrevivir, pero también que el Señor obraba en sus vidas de tal forma que ellos podían vivir de una forma que agrada a Dios. Que Dios trabaje en sus corazones, que los haga más como Cristo para ellos poder seguir obedeciendo al Señor y seguir honrando al Señor. Entonces esto realmente nos enseña la importancia de persistir en la oración, de seguir pidiendo al Señor que trabaje y que obre en nosotros y en los demás. Ok, ¿cuál es la última lección que vemos aquí? Tercero, vemos que Pablo vincula las oraciones de agradecimiento con las oraciones de petición. Vean que Pablo escribe al principio del versículo 9, por eso. En otras palabras, él se está refiriendo a lo que escribió en versículos 3 al 7. Él está vinculando, cuando él le dio gracias al Señor en esa oración, en esos versículos, lo está vinculando con su petición que viene ahora en los próximos versículos. Entonces las cosas por lo cual Pablo le da gracia al Señor son las mismas cosas que Pablo le pide al Señor por los creyentes. Hemos visto esto en las otras oraciones de Pablo. Él le da gracias a Dios por cómo los creyentes están creciendo en fe. Él le da gracias al Señor de cómo los creyentes van creciendo en amor por los hermanos, si se acuerdan. Pero después de dar gracias a Dios por eso, por ver a su gracia obrando en sus vidas, Él le pide al Señor que siga obrando en sus vidas de esa forma, que ellos puedan seguir creciendo en esas cosas. Y después, Él les comunica a ellos, mira, estoy orando por ti, he visto a Dios obrar en ti, le doy gracias a Él por eso, y sigo orando para que Él siga orando en ti. Entonces, Carson, él no está tratando de repetir ese punto aquí, ¿verdad? Ya nosotros hemos visto ese punto. Lo que él está señalando aquí es otra cosa que es bien importante. Aquí vemos que aunque nos inclinamos a orar por las personas y las situaciones cuando están en una necesidad desesperada, la práctica común de Pablo era orar por las preocupaciones continuas.
Y esto es verdad para nosotros también si lo pensamos. Como cristianos, nosotros le damos gracias al Señor cuando la vida va bien. Nosotros le damos gracias a Dios cuando hemos tenido un día lindo y el tiempo estaba perfecto y pasamos un buen rato con la familia. Le damos gracias a Dios por esos momentos. Por lo menos lo debemos hacer. Pero no es verdad que oramos aún más cuando la cosa se pone difícil. Cuando alguien se enferme, cuando alguien pierde un trabajo, cuando nos encontramos con una decisión difícil, cuando vemos que hay que pagar la renta y la nevera se está quedando vacía. En esos momentos nosotros oramos aún más. Y claro, eso no es malo, es bueno orar por esas cosas. Es bueno que como cristianos llevemos nuestras cargas al Señor, que le llevemos nuestros temores y ansiedades. Debemos hacerlo. Pero si solamente oramos mucho cuando las cosas están difíciles, entonces estamos perdiendo la oportunidad para aplicar una verdad bien importante que vemos en la palabra del Señor, que vemos en las oraciones de Pablo. Mientras Pablo se va enterando de las cosas buenas que están sucediendo en las vidas de esos creyentes o de la iglesia, él le da gracia y gloria al Señor por esas cosas. Pero después vemos que él ora para que esas cosas continúen sucediendo, que siguen pasando. Y claro, lo más seguro es que él también oró por peticiones específicas mientras él se fue entrando de ellas. Pero cuando él se enteró de una buena noticia, él no solamente le da gracias a Dios, sino que esa noticia es como gasolina para el fuego de su vida de oración, para él continuar orando, para que Dios siga obrando. Entonces, debemos preguntar, hermanos, nosotros solamente oramos por nuestra iglesia o por otros creyentes cuando las cosas andan difícil o cuando hay un problema. O le damos gracias al Señor cuando alguien le da gracias a Dios y nos gozamos con lo que se gozan. Y después oramos para que Dios siga bendiciendo a esa persona, para que Dios siga obrando en su vida. Como Carson escribe en su libro, solamente pedimos paz para la iglesia cuando hay problemas y cuando hay peleas en la iglesia. O le damos gracias al Señor por la paz que hay en la iglesia y pedimos que el Señor siga bendiciendo a nuestra iglesia. Le oramos para cuando vemos a una persona que se convierte o cuando hay un bautismo, glorificamos al Señor y después oramos para que Dios permite que haya más bautismos, para que haya más conversiones. Otro ejemplo, oramos para nuestros niños cuando ellos están leyendo la palabra y tienen muchas preguntas del Evangelio y hay un anhelo, hay una sed para las cosas de Dios. Oramos para que eso continúe en sus vidas. O solamente oramos para nuestros niños cuando no prestan atención a las cosas del Señor y se están poniendo indiferentes o quizás rebeldes. Entonces la lección para nosotros en este día es que cuando hay una necesidad, sí, vamos a orar por ella, pero también vamos a orar por las preocupaciones continuas. Y sinceramente, hermanos, yo le doy gracias a Dios por ustedes, por los miembros de Grace Baptist Church, porque yo he visto que ustedes son muy buenos en esto. Casi todos los miércoles, sea por Zoom o aún cuando teníamos los servicios en persona, cuando alguien le daba gracias al Señor y otra persona oraba para así glorificar a Dios, he escuchado vez tras vez como esa oración comienza en glorificar y dar gracias a Dios y poco a poco se va convirtiendo en una petición. Alguien le glorifica a Dios porque su nene se graduó. Se da gracias a Dios, gracias Señor porque el nene se graduó, pero después escucho oraciones que le piden al Señor que ese nene pueda seguir creciendo y madurando, que Dios lo dirige en esta nueva etapa de su vida. He escuchado como ustedes comienzan con adoración y usan eso para seguir orando y eso es bueno, eso es lo que estamos viendo aquí, pero queremos seguir creciendo en esto. Queremos hacer esto aún más a menudo. Y la pregunta para hacer, ¿lo hacemos solamente los miércoles cuando estamos juntos o oramos así diariamente? Buscamos oportunidades para glorificar a Dios y después seguir orando para esas peticiones continuas. O no la buscamos si no pensamos así regularmente. Entonces, hermanos, esas son las 3 lecciones para nosotros en el día de hoy. Sé que fui un poco rápido, pero son buenos para meditar en ellas.
Y vamos a pedir al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos ayude a aplicar estas verdades a nuestras vidas para así orar más de acuerdo a su palabra. Vamos a tomar estos ejemplos de Pablo y vamos a imitar al apóstol Pablo como él oraba para los creyentes. Dios mediante, la semana que viene vamos a ver el contenido de la oración como tal en los versículos 9 al 14. Déjame orar por nosotros para cerrar. Padre amado, una vez más, gracias Señor por este tiempo juntos. Gracias Señor por tu palabra, por tu misericordia, por el amor que nos muestras a través de tu Hijo. Usa Señora a tu palabra para cambiarnos y para edificar nuestras vidas de oración. Pedimos esto en el nombre de Jesús.